acabamos de traer con nosotros a una chica destrozada. No sabemos qué es lo que realmente le ocurrió. Escucho una voz del otro lado del teléfono, mientras mi mente viaja con mis recuerdos. Tomo la llamada y entonces me pongo a ver a través de la ventana, bebiendo a sorbos una taza de café negro. Mirando en la oscuridad puedo revivir aquellas escenas espantosas que se dibujaban en el cristal, mientras que la imagen del rostro de mi abuela permanece tatuada en lo más profundo de mi alma. Y solo yo sé el tamaño de la cruz que debo cargar por haber heredado de ella este terrible mal. Ya ha pasado mucho tiempo desde que perdí a Elena por culpa de mi abuela y aquella mujer llamada Brígida. Aún no puedo comprender cómo es que he sido testigo de tan escalofriante realidad que solo yo y unos cuantos sabemos que existe. Por más que busqué por todos lados los descendientes de aquellas bestias, jamás hallé nada. Y he llegado a pensar que yo soy el único ser de esa especie que existe entre la humanidad. Desconectado de la realidad por unos instantes, vuelvo a escuchar mi teléfono timbrar. Y al poner mi oído en la bocina, mi mente despierta de golpe en el momento que me piden regresar con urgencia a la morgue del hospital para recibir un nuevo cadáver que, según los paramédicos, llegó en condiciones muy lamentables. Terminé mi café negro a pequeños sorbos. A esas alturas era el único que podía calmar mi ansiedad, y aunque no lo crean, me ayudaba a dormir por las noches. De lo contrario, las pesadillas que tenía con mi abuela ya me hubiesen acabado. De camino al hospital por la carretera oscura y solitaria, la noche estaba muy fría y pequeñas ráfagas de viento chocaban con el parabrisas de mi auto. En pequeños segundos sentí que mis ojos estaban cansados y luchaban conmigo mismo por cerrarse. Pero yo, con todas mis fuerzas, logré mantenerme despierto al ir manejando solo en la carretera. De momento el recuerdo de Elena se hizo presente, porque era más obvio que la echaba de menos. Tenía tatuado en mi mente el reflejo de su rostro y su bella sonrisa de la cual me había enamorado. Eso era lo único bueno que había tenido de toda mi desdicha. De repente escuché un pequeño susurro que venía de la parte trasera de mi auto. Al voltear no había nada y por poco un tráiler me golpea de frente por el paso de una curva peligrosa. Volví al volante y esa voz que me hacía shh, shh, se escuchaba mucho más fuerte a tal grado que sentí que me tocaron el hombro. Entonces un escalofrío recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. Y al ir subiendo a un puente, ahí estaba de pie un hombre como de 60 años. Con la piel pálida y la boca manchada de sangre, en sus manos sostenía un trozo de carne. Al ir atravesando el puente, aquel anciano permanecía inmóvil y justo cuando iba pasando junto a él, me siguió con la mirada y de pronto una expresión macabra se dibujó en su rostro, dejando ver sus dientes filosos. «¡Demonios!», dije en voz alta, pisando el acelerador del auto para ir más aprisa. Sin embargo, ya llegando al final de aquella carretera, de reojo miré a través del espejo que en el asiento trasero estaba sentada mi abuela. Frené el auto de golpe, golpeando mi frente con el volante. Y al mirar para atrás, ahí seguía sentada mi abuela, echándose unas carcajadas que me erizaron la piel. Luego ella quedó en silencio y maldijo mi nombre. «Martín, eres un maldito estúpido». Abrí la puerta para salir del auto cayéndome al suelo, y mientras me arrastraba hacia atrás, ella salió por la puerta de pie y acercando su rostro con un aliento pestilente me dijo: «No creas que te has liberado, el mal siempre estará dentro de ti, para siempre». Y se echó a reír sin detenerse, ocasionando que yo cerrara mis ojos, apretándolos fuertemente, suplicando que aquello que estaba mirando fuera solo un sueño. Segundos después, ella ya no estaba. El sudor de mi frente me hizo estremecer de frío, así que tomé el volante de mi auto y salí a toda prisa de ese lugar, llegando al hospital muy alterado. Cuando llegué al estacionamiento, el guardia de seguridad me miró desconcertado, mientras yo intentaba abrir la puerta que me llevaba al fondo de la morgue del hospital. «¿Qué le sucedió?», me dijo Lupita, la encargada de la limpieza que esa noche le había tocado doblar turno. Al entrar por el pasillo para anotar mi registro, miré a otro hombre que estaba recargado en la pared. Tenía una gabardina de color gris que le llegaba hasta por debajo de las rodillas. Le intenté preguntar a Lupita quién era y qué estaba haciendo ahí, pero al buscarla, ella ya no estaba.
El hombre de gabardina levantó su rostro y me miró fijamente a los ojos. Tenía la misma expresión macabra que mostraba mi abuela cuando la vi en mi auto. Lentamente comenzó a caminar a través de aquel pasillo oscuro y solitario donde solo yo estaba presente. Y entre más se acercaba, el sonido de sus elegantes zapatos me causaba fuertes chirridos en mis oídos. Los tapé con mis manos y en unos segundos aquel hombre se paró justo frente a mí, creciendo de tamaño. Su cuerpo comenzó a encorvarse y en un abrir y cerrar de ojos, tenía frente a mis ojos a la misma imagen del nahual de mi querida abuela. Con el sudor en la frente, mi cuerpo quedó paralizado ante aquella bestia. No podía mover ni un solo dedo, y aquel nahual se acercaba oliendo la altura de mi cuello. Después un rugido ensordeció mis oídos, y el animal infernal dio un salto entre la oscuridad del pasillo, desapareciendo de la nada. Quedé tumbado en el piso sin poder reaccionar, mientras a lo lejos escuchaba que me llamaban por mi nombre. «Martín, despierta». Al abrir los ojos, la señora de la limpieza sostenía mi cabeza y un guardia que trabajaba en el hospital acudió para auxiliarme. Ambos me quedaron viendo de una manera extraña y al parecer estaban pensando que me había vuelto loco y creo que ellos tenían toda la razón. Me levanté del suelo pidiendo disculpas por lo ocurrido. Luego Lupita me dio de beber un poco de agua insistiendo que subiera a la planta del hospital para que me revisara un médico de guardia. Yo no acepté, porque mi mente estaba demasiado confundida y aquellas escenas que había experimentado posiblemente tenían alguna explicación que necesitaba saber. Muchas gracias por preocuparse, Lupita, pero creo que lo que necesito es comenzar a trabajar. Descuide, yo voy a estar bien. Puede continuar con sus quehaceres. Caminé hacia la sala de autopsia, donde yacía el cadáver que apenas habían traído envuelto en una bolsa. Al entrar en un pequeño cuarto donde acomodaba mis cosas, sentí una chispa como de energía que recorrió de mis pies a la cabeza. Era como una especie de electricidad que se recorre cuando tocamos algo que tiene corriente. Entonces respiré profundamente, ya que en estas ocasiones a veces suelen suceder algunos sucesos que no tienen explicación. Pero ya me había acostumbrado a ello y nunca había tenido miedo. Sin embargo, esta vez fue la excepción. Al acercarme para abrir la bolsa donde estaba el cadáver, miré que estaba completamente desmembrado. Era una mujer joven como de 20 años, cabello rubio y un hermoso rostro. Cuando comencé el trabajo de exploración del cuerpo, al tocar una de sus manos donde estaba un anillo de oro puro, de inmediato mi mente jugó con mis sentidos y como arte de magia, viajé hasta un camino solitario y oscuro, como aquellos que comúnmente se ven en pueblos lejanos. A lo lejos miré que alguien iba caminando. Le grité, «Hola, ¿necesitas ayuda?», pero no me contestó, y en segundos comenzó a correr. Intenté alcanzar a aquella persona que parecía una mujer y cuando estaba mucho más cerca, de los arbustos en la oscuridad, saltó un enorme animal parecido a un perro echándola en segundos. Entonces se escucharon fuertes gritos de dolor que se mezclaron con los rugidos de aquella bestia. Lentamente se oía que el cuerpo de aquella mujer estaba siendo desgarrado en pedazos sin que yo pudiera hacer nada. La chica gritaba con más fuerza y algunos animales de la noche comenzaron a despertar a la naturaleza. Mis ojos se llenaron de horror al momento de ver que aquella bestia se detuvo un instante girando lentamente hacia donde yo me encontraba. Al acercarse a mí, miré que entre sus dientes estaba un pedazo de carne. Sin embargo, cuando estaba a punto de moverme, ocurrió algo que ya había experimentado anteriormente. Aquella bestia era un hombre como de 50 años que permanecía de pie cerca de donde yo me encontraba. Tenía el pedazo de carne en una de sus manos y la boca manchada de sangre que le escurría hasta su pecho. Me miró y con una sonrisa dibujada en su rostro, dio un salto entre los arbustos de la oscuridad, desapareciendo sin dejar rastro. Me acerqué hasta donde estaba la mujer y para mi sorpresa, era la misma chica que habían llevado a la morgue. En esos momentos ya sabía qué le había sucedido y cuál fue la causa de su muerte. La miré conmocionado por lo que le había ocurrido. Su rostro tenía una expresión desgarradora de dolor, pues dicen que al morir nos llevamos en la expresión facial la última sensación o sentimiento. Y aquella mujer en sus últimos momentos había experimentado el verdadero sufrimiento en las garras de aquella terrible bestia.
De inmediato el recuerdo de Elena se hizo presente entre mis pensamientos, y fue un instante en que reviví todo el dolor e impotencia que sentí por no haberla salvado. Apreté muy fuerte mis puños al recordar su trágica muerte en manos de aquellas mujeres, pues aunque yo terminé con mi abuela y la mujer llamada Brígida, no pude hacer nada por regresar el tiempo para que Elena estuviera aún con vida. Al terminar de realizar la autopsia y generar el informe correspondiente para el hospital, las horas pasaron terminando mi turno y por la mañana, antes de ir a descansar a mi departamento, decidí ir a la iglesia que se encontraba muy cerca de ahí. Al entrar sentí una profunda sensación de paz que le dio un poco de tranquilidad a mi corazón, pues desde aquella terrible noche jamás me había vuelto a transformar en esa terrible bestia. Con el tiempo logré mezclar algunas sustancias médicas para evitar la transformación, y así había vivido desde ese entonces. Solo una cosa podía revertir el efecto del medicamento, y eso era el sabor que tenía el alcohol adulterado. Cuando salí de la iglesia, afuera estaba una mujer joven pidiendo limosna con una niña junto a ella como de 5 años. La joven me miró extendiendo su mano. Entonces, al ver a la pequeña niña que tenía unos hermosos ojos azules, no dudé en dejarles unas monedas para que pudieran comprarse algo de comida caliente. El frío intenso hacía notar la llegada del otoño. Las hojas de los árboles se caían de sus ramas, y al caminar, éstas alborotaban con la pequeña corriente de aire helado. Me subí a mi auto, pero antes me di cuenta que algunas personas me estaban siguiendo. Ellas me observaban, porque eran las mismas que estaban cerca de la iglesia cuando le di las monedas a la joven. Parecían 2 hombres como de 40 años. Uno usaba sombrero tipo vaquero y el otro traía una chaqueta con capucha que le cubría la cabeza. Ambos hombres estaban juntos en el momento que subí a mi auto, pero los lentes oscuros no me permitieron mirarles completamente sus rostros. Arranqué mi coche mirando que se subieran a una camioneta de color blanco, y al disimular que no los veía, observé que justamente tenía toda la razón. Ellos me estaban siguiendo. Intenté perderlos entre las calles, pero con eso conseguí que se dieran cuenta que ya los había descubierto, por lo que ya no fueron discretos y dejaron ir su camioneta con todo hacia mi auto. Golpearon mi vehículo por la parte de atrás con tanta fuerza que perdí el equilibrio del volante, dando una pequeña vuelta chocando con un poste de luz eléctrica. Del impacto me golpeé la frente, quedando inconsciente por unos minutos. Escuché un susurro en mi oído que me despertó. Era el mismo sonido que ya había experimentado antes, ocasionando en mi interior fuertes escalofríos. Moví la cabeza para un lado y para otro, tratando de recobrar la conciencia, y al levantar la mirada, fuera del auto estaban de pie un grupo como de 10 personas entre hombres y mujeres. Todos llevaban una chaqueta que les cubría la cabeza con un objeto como de palo de madera que sostenían en sus manos. Ellos me miraron por unos segundos descubriéndose sus cabezas, y al darme cuenta que entre ese grupo de personas estaba aquel anciano del puente y el hombre del camino oscuro que atacó a la chica joven, de repente una sonrisa macabra de satisfacción se dibujó en cada uno de sus rostros. Fue un momento en donde sentí un verdadero terror, como esperando la llegada de la misma muerte. Sin embargo, una nube de neblina blanca comenzó a inundar la atmósfera, y lentamente aquel grupo de personas fue desapareciendo. Al volver a la realidad, arranqué mi auto hacia atrás para salir de aquella calle en la cual me había impactado. Manejé para salir de aquella pequeña manzana, tratando de llegar a mi departamento. Pero algo sentí en el momento que tenía que volver por la carretera cerca del mismo puente donde estaba aquel anciano. Era la única forma de llegar a mi apartamento, por lo que me armé de valor y aceleré lo más que pude para atravesar en poco tiempo ese tramo oscuro de carretera. En el camino coloqué algo de música instrumental para acompañarme, pero una gota de sangre que se derramó por la parte de mi ojo me distrajo, y al tocarme la frente, supe que tenía una herida debido al impacto con el volante. «No puede ser», me dije. La sangre comenzó a escurrir cada vez más, pero ni podía detenerme, así que continué manejando hasta que llegué al edificio del apartamento. En la entrada, sobre unas escaleras, estaba una niñita sentada como en posición fetal. Traía ropa sucia y se notaba que temblaba de frío. Le dije, «¿Qué estás haciendo aquí? ¿En dónde están tus padres?»
pero ella no me contestó. Sin embargo, al mirarla con más detenimiento, vi que sus zapatos y su suéter tejido de estambre tenían manchas de sangre. «¿Qué te ha sucedido? Dime, pequeña», le volví a preguntar, pero ella no me contestó. La temperatura estaba descendiendo, por lo que no podía dejarla fuera, así que la llevé adentro y por la mañana llamaría a las autoridades. Le di un vaso de leche caliente con un pan integral para recostarla después en el sillón de la sala. Ella no hablaba ni decía una sola palabra. Insistí varias veces que me dijeran dónde estaban sus padres, pero solo movía los hombros como diciendo, no lo sé. No quería asustarla, por lo que dejé que descansara en el sillón y yo opté por quedarme a acompañarla. El sueño me venció junto con la pequeña que ya no se movía para nada. Así que pensé en descansar también, tratando de olvidar lo que había sucedido durante el día. No podía creer que se me fueron las horas tratando de llegar a mi departamento. Era como si el tiempo estuviese jugando conmigo, porque en un abrir y cerrar de ojos, la noche nuevamente había caído y yo no me había dado cuenta. «Martín, Martín». Ya estaba harto de aquellas voces que me llamaban por mi nombre durante mis sueños. Eso había provocado fuertes y recurrentes insomnios. Pues al llegar al momento de descansar, no quería dormir más. En esos instantes en que tenía a mi lado a la pequeña, quise olvidarme de todo y me acomodé con una manta cerca de la lámpara que estaba encendida. Después de unos segundos que me estaba quedando profundamente dormido, recordé la herida de mi frente que ya no estaba sangrando. Pensé que lo más conveniente era levantarme para curarme con agua oxigenada. Me presioné la herida con una gasa mirándome en el espejo, pero en esos precisos momentos, una pequeña ráfaga de viento me distrajo y en cuestión de segundos, la imagen de Elena apareció de la nada a través del espejo. Desconcertado ante la situación, giré a mis espaldas pero no había nada. Sin embargo, ella continuaba reflejándose en el cristal. «¿Qué está sucediendo? Elena, ¿eres tú?», le dije volteando varias veces, pero ella no estaba atrás. «Martín, debes volver a donde todo empezó. Te han estado buscando y ya te encontraron». «¿De qué estás hablando?», le dije temblando. «Dime que no estoy soñando». «Te hablo a través de tu pensamiento, pero debes volver, porque ellos ya te encontraron. Quieren acabar contigo, porque eres el elegido para controlar todo». «Pero, ¿quiénes son ellos?». «Tú los has visto, te han estado acechando, pero están esperando el momento perfecto para destruirte. Debes regresar ahora y encontrar lo que pertenecía a tu abuela. Con eso ganarás la batalla, pero date prisa». Después de haber escuchado a Elena, ella desapareció. Entonces tomé las llaves de mi auto y decidí salir de mi departamento. Sin embargo, había olvidado a la pequeña que no podía dejar sola, así que la tomé en mis brazos y la llevé conmigo al auto. Manejé a toda velocidad y en un par de horas estaba cerca del pueblo natal de mi abuela. En el camino iba recordando cada una de las cosas que había vivido y era como si una película en mi mente se estuviese proyectando. El miedo y la inseguridad inundaron todo mi cuerpo a tal grado que me provocaron extraños temblores en los dedos de mis manos, dificultando que manejara correctamente. De pronto, un tope ocasionó un movimiento violento en el auto que terminó despertando a la pequeña. «Discúlpame, ¿estás bien?». Ella solo asintió con la cabeza, así que continué con el camino hasta mirar que me acercaba un poco más a la casa de mi abuela. Al llegar todo estaba en su lugar. La puerta tenía un candado que se había oxidado con el paso del tiempo. Intenté abrir con la llave, pero esta no giraba la cerradura. Así que decidí romper la cadena con una cegueta que tenía en la cajuela del auto. «Espera un momento», le dije a la pequeña, quien permanecía de pie mirando hacia la ventana de la planta alta. En un instante me dio la impresión de que algo se movía por la ventana donde miraba la niña, pero no le di importancia y traté de abrir la puerta para poder resguardarnos del intenso frío. «Puedes sentarte en el sillón, voy a encender las luces». La pequeña asintió con la cabeza mientras yo encendía las pocas lámparas que aún servían. Subí a la habitación del cuarto de mi abuela. Al entrar sus cosas estaban intactas, pero con una gruesa capa de polvo que cubría cada uno de los muebles. Junto a su cama estaba una fotografía mía con mis padres. La tomé y recordé aquel momento por un instante. Suspiré, deseando no haber vivido ciertas experiencias.
Pero el destino quiso que mi realidad fuera otra muy distinta a la que soñaba desde niño. Algo me decía que debía buscar por toda la habitación. No sabía exactamente qué era lo que estaba buscando, pero explorando cada objeto de mi abuela. Debajo de su cama encontré una puerta pequeña, secreta que estaba en el piso. Al levantar el colchón y la cama completa, logré ver que tenía una cerradura de una llave. No podía demorarme en buscar por toda la casa una llave que pudiera abrir esa pequeña puerta. Así que tomé el mazo que se encontraba en la cochera y golpeé muy fuerte hasta que ésta al fin se abrió. En el interior había objetos viejos, hojas de papel escritas en cursiva que no entendía nada, bolsas de manta y una pequeña caja de madera. Al abrirla estaban escritos varios nombres, en total eran 13, pero analizando cada una de las letras, estaba seguro de que en unas líneas decía Brígida. Seguí explorando el interior, abrí cada una de las bolsas y para mi sorpresa, eran huesos de dedos humanos. No puede ser, lancé aquellas bolsas al suelo y del interior de una de ellas salió una pequeña botella de plástico toda de color blanco. ¿Qué es esto?, me pregunté, y si lo abro, me dije. Abrí la pequeña botella y en el interior estaba una sustancia transparente con un olor medio raro, como si fuese la combinación de alcohol con cloro. Alcohol adulterado, pensé. En esos momentos recordé lo del alcohol para volver a la transformación de la bestia que habita en mí. Por ningún motivo quería volver a sufrir ese espantoso cambio, y más por lo difícil que me había sido tratar de evitar una nueva transformación después de aquella noche en que murió Elena. Regresé hasta la sala en donde se encontraba la pequeña. Al llegar ella no estaba por ningún lado, así que le grité asustado. «Pequeña, pequeña, ¿dónde estás?» La puerta estaba cerrada y no había escuchado que ésta se cerrara, por lo que ella no había salido de la casa. De pronto algo se movió debajo del buró, donde estaba un enorme cuadro que atesoraba a mi abuela. Al acercarme era la pequeña que estaba sentada tapándose los ojos. La miré para preguntarle qué era lo que pasaba y solo me dijo sin levantar su mirada: «Ahí están todos», meneándose para enfrente y atrás sentada en el suelo, mientras que con sus manos se cubría los oídos. De pronto, un cristal de la ventana se rompió por el fuerte impacto de una piedra que llegó hasta la punta de mis pies. Entonces me asomé para ver quién había dañado mi propiedad, y en cuestión de segundos, fueron apareciendo uno a uno, el mismo grupo de personas que me habían sorprendido cuando choqué el auto. Rápidamente tomé a la pequeña en mis brazos para poder salir en la puerta trasera e ir hasta donde estacioné mi vehículo. Pero era imposible, ya que toda esa gente había rodeado la casa. «¿Qué está pasando?», susurré en voz alta. «Te han estado buscando», dijo la pequeña. «¿Acaso tú sabes quiénes son?», le pregunté. «Son las mismas bestias que se comieron a mi madre», me respondió con los ojos sollozos. «¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?», caminé desconcertado. «De donde yacen ingobernables esas terribles bestias y estamos siempre a su merced. Ahora lo quieren a usted, pero puede acabar con ellos. No podemos estar aquí. Vámonos al auto». La cargué entre mis brazos para salir por la ventana de mi habitación que no estaba custodiada. Intentamos bajar por la escalera, pero cuando ya me tocó saltar, de momento aparecieron 2 de los hombres justo frente a mí. Ellos me tomaron del brazo muy fuerte y al ver a la pequeña en el suelo le grité: «¡Corre! ¡Vete!». La niña corrió lo más rápido posible, perdiéndose en la oscuridad. Pero justo detrás de ella, aparecieron 2 bestias enormes conocidos como los nahuales, para seguirla. «¡Déjenla!», les grité desesperado, mientras escuchaba los gritos desgarradores de aquella niña, y el rugido de las bestias no paraban de saciarse con ella. Mis ojos se dilataron de la impotencia que había sentido por no haber salvado a la pequeña niña, justo como había sucedido con la adorada Elena. Entonces, una fuerza sobrenatural de mi interior me hizo liberarme de aquellos hombres, y di un fuerte salto al techo de la casa para entrar por la ventana. Corrí hasta donde estaba la habitación de mi abuela, buscando aquella botella que contenía alcohol. Al abrirlo, un fuerte olor traspasó mi garganta y en cuestión de segundos, tomé todo el líquido del interior. Sentí cómo se quemaba mi garganta hasta llegar a mi estómago, y un fuerte dolor me hizo caer al suelo para convulsionar. Estando tendido, miré a aquellos hombres que se pararon justo frente a mí.
y uno de ellos decía: fue más fácil de lo que pensé. Después algo ocurrió que me hizo ver una luminosa luz, y en cuestión de un corto tiempo, sentí mi cuerpo que se iba apretando. Los hombres, al ver lo que estaba sucediendo, comenzaron a moverse hacia la puerta, y en un instante yo estaba convertido en una de las legendarias bestias, el Nahual. Salí por la ventana rompiendo el cristal, pero al caer al suelo, de la oscuridad fueron saliendo más bestias similares del mismo tamaño que yo. Ellas me rodearon en posición de ataque, moviendo cada una de sus colas, mientras que yo podía ponerme en dos patas, levantando mi cuerpo hacia arriba. Emití un fuerte grito que salió de mi garganta como un rugido de animal ensordecedor. Y en esos momentos, las bestias, que eran 4, se lanzaron para atacarme. Rugido tras rugido salía del hocico de los nahuales mientras me atacaban. Yo traté de defenderme y con más fuerza intentaba liberarme de cada una de ellas, pero era imposible. No podía con las 4. Me lancé hacia una rodando por el suelo. Al morderle una parte del rostro, miré cómo gruñía de dolor, pero aún así seguía atacándome. Después un fuerte impacto me empujó al suelo y una de las criaturas me mordió una de las piernas. En esos momentos recordé que, convertido en bestia, tenía mis 2 extremidades completas, ya que una de ellas me había sido destruida por mi propia abuela. Desde ese entonces la molesta prótesis me hacía enfadar de vez en cuando, pero estando convertido en un nahual, mi cuerpo estaba completo y creo que de eso me había olvidado. Era obvio que mi fuerza superaba a esos nahuales, porque yo logré defenderme de cada uno de sus ataques, pero mi cuerpo ya se encontraba profundamente lastimado y mis energías se iban agotando. Pensé que iba a morir. Entonces caí al suelo por un instante, y de pronto una chispa sacudió mi interior, logrando que me levantara de golpe para derribar a las bestias utilizando mis garras. Pero en ese momento miré la imagen de Elena que se asomaba en la oscuridad. Caí al suelo viendo su silueta desaparecer mientras la sangre escurría de mi pecho. «Elena», le dije desde mi mente. A lo lejos, una voz burlona escuché, y al abrir los ojos, miré que uno de los hombres de los que rodeaban mi casa se acercaban hacia donde estaba tendido. Intenté levantarme en el momento que todos ellos se transformaron en otros nahuales, y fue el momento en que sentí que mi vida había acabado, porque solo me quedaba esperar que uno de ellos me diera el golpe final. Cuando miré que uno de ellos era el mismo anciano del puente y éste se acercaba hasta donde yo me encontraba, comenzó a reírse a carcajadas. Después sonrió y me dijo con una mueca de satisfacción: «Eres un tonto igual que tu querida abuela. Si se hubieran unido a nosotros, esto jamás hubiera pasado. Te dimos muchas señales de invitación, pero todas las rechazaste. Bueno, es una lástima, pero si no estás con nosotros, entonces eres uno de nuestros enemigos. Ahora acaben con él y procuren no dejar nada». En esos momentos el anciano se retiró, y las bestias que me rodeaban comenzaron a acercarse degustando con sus hocicos, como si saborearan la cena que iban a disfrutar, y esa comida era yo, que estaba tendido en el suelo sin poder levantarme. Pero de repente, el silencio envolvió toda la atmósfera. Entonces escuché que algo se acercaba con mucha velocidad. Parecía el trotar de un caballo cuando corre sin parar. No puede ser. De golpe apareció un enorme nahual color blanco como la nieve, pero era mucho más grande, que rebasaba mi tamaño y el de las bestias que me estaban acechando. Se paró a un lado protegiendo mi cuerpo tendido que estaba ensangrentado. Al girar su mirada hacia mí, había un extraño brillo en sus ojos que resplandeció en los míos. Y entonces se lanzó hacia las criaturas, desgarrándolas una por una. El anciano, al escuchar rugir de dolor a su manada de nahuales, regresó de inmediato mirando lo increíble, y con unos ojos llenos de furia, igual comenzó a transformarse para atacar al nahual de color blanco. Pero antes de que éste pudiera lograrlo, aquella criatura blanca se lanzó arrancándole un pedazo de su brazo. El nahual se revolcaba de dolor en el suelo, mientras que el blanco lo tomó de la cabeza con una de sus garras y muy lentamente comenzó a desgarrarle la garganta. Un charco de sangre inundó el suelo, donde yacía tirado aquella poderosa criatura que al parecer era el líder de los nahuales.
Mi cuerpo comenzó a volver a su forma original, pero el dolor me impedía moverme. Y estando en el suelo miré a la criatura blanca, que poco a poco iba cambiando de tamaño. «¿Eres tú?», grité. Aquel nahual blanco era la misma niña que había rescatado de la calle. Sus ojos brillaban intensamente a medida que se iba acercando, y cuando estaba cerca de mi rostro, escuché su pequeña voz que me susurró despacio. «Gracias por ayudarme, pero aún no han sido eliminados. Ellos volverán y mucho más fuertes, porque su origen está en un lugar que nadie imagina que existe». «¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?» «Mi nombre es Samantha, pero tú puedes llamarme Sam». Desde ese momento, Sam se quedó a mi lado en la casa de mi abuela. Ella me contó algunas cosas de su origen, pero no podía decirme más de lo que estaba permitido. Me dijo que nuevas criaturas aparecerían para terminar conmigo y que para ese entonces ella tenía que estar a mi lado. No sabía por qué aquellas bestias querían eliminarme, pero lo que sí era cierto es que desde ese entonces viví solo para prepararme, hasta que llegara el día en que pudiera enfrentar nuevamente a los nahuales.